Record. Listo, se supone que ya se está grabando. Ok. Bien. Voy. Entonces, ¿alguien puede, Salvador, puedes quitar el Stellarium, por favor? Sí, voy. Sí, ya dice recording, arriba a la izquierda. A ver, ¿cómo se quitaba esta cosa? Nada más pasa deja de compartir. Dice pausa ahí. Dice, un cuadradito rojo. Ok, listo. Ya le piqué. Listo, muy bien. A ver. Usted no puede iniciar. Espérame. Ya puedo. Compartir. Esta, mira. Entonces, ¿sí ven algo que dice aquí escala de distancias? Sí. Sí, bueno. Supongo que esto ya más o menos lo sabe, ¿no? O sea, primero, ¿sí ven el cursor que lo muevo o no? Sí. Sí, Sí. Estas son las relaciones con las que podemos medir distancias a diferentes escalas. Entonces, no en todas las distancias podemos usar todos los métodos, ¿sí? Por ejemplo, al principio tenemos el radar, ¿sí? Que es como, por ejemplo, cómo se comprueba o cómo podemos medir exactamente la distancia a la Luna. ¿Alguien sabe? La manera más directa. Utilizamos un láser, ¿no? Algo así. Un láser, ¿no? O sea, ponen en la Luna un prisma, ¿sí? Un prisma, una esquina de cubo. Los prismas de esquina de cubo permiten que el rayo que incide va a salir, el rayo reflejado del rayo incidente va a salir reflejado en la misma dirección, ¿sí? Bueno, en dirección contraria, pero en la misma línea. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes vean un prisma de una esquina de cubo, haz de cuenta que agarran un cubo y lo cortan en una esquina, ¿sí? Y ese es un prisma de esquina de cubo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se asoman y lo ven con sus ojos, van a ver que siempre su ojo va a estar en el centro del prisma, ¿sí? Porque las propiedades que tienen las superficies, cada una de las caras del prisma, si cada una de las caras refleja un rayo, el siguiente refleja la cara de al lado, sigue reflejando, en fin, el chiste es que lo que ocurre ahí es que podemos ver esto, ¿no? Entonces, si usamos un prisma para eso, pues nosotros efectivamente, como dijeron ahorita, con un láser ya sabemos la velocidad del láser, de las del láser, y entonces calculamos el tiempo en el que tarda en ir y venir ese rayo y ya podemos medir una distancia, ¿sí? Después, y con eso podemos medir, por ejemplo, en Venus también la distancia. Entonces, para objetos un poquito más lejanos, como por ejemplo las estrellas cercanas, ya saben qué es el paralaje, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ya han hecho ejercicios sobre paralaje? Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Muy bien. Hay otra del ajuste en secuencia principal de cúmulos de estrellas. ¿Ese también lo han visto? Sí saben qué es el diagrama HR, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Utiliza el diagrama para obtener su flujo? Sí. Ahorita vamos a ver un poquito de un ejemplo rápido. O sea, hay una relación entre temperatura, tamaño y distancia, ¿no? Entre temperatura y tamaño, no hay ninguna relación. La temperatura y el tamaño de la estrella es independiente de su distancia. Hay uno donde sí, como que, no sé si es el mismo tema, como que te dice la relación que hay más o menos entre la luminosidad y la masa de la estrella. O no sé si estoy La mal. luminosidad es proporcional a la masa, a la cuarta, ¿no? Sí, cuando hablamos de un objeto en particular, la luminosidad es proporcional a la masa, y eso lo vemos claramente en el diagrama HR. Las estrellas más masivas están en la parte superior y las menos masivas están en la parte inferior. ¿Y qué quiere decir? Las más luminosas están en la parte superior
y las menos luminosas en la parte inferior. Entonces eso lo vemos claro ahí. Ahorita vamos a llegar ahí rapidito. Y luego, para las galaxias cercanas, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular el periodo de luminosidad de las cefeidas, ¿sí? Ya sabemos que las estrellas cefeidas son estrellas variables, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos la variabilidad, ¿qué quiere decir? El periodo, ¿sí? De una estrella, nosotros, bueno, se encontró una relación que está relacionada directamente con la luminosidad. Y si nosotros conocemos la luminosidad de un objeto, podemos calcular, podemos obtener, es directamente proporcional a su magnitud. ¿Cuál? ¿La absoluta o la aparente? Absoluta. Absoluta, ¿no? Absoluta, ¿no? Exactamente. La luminosidad es directamente proporcional. No me acuerdo ¿cómo se dice? La proporción, pero es directamente proporcional a la magnitud. ¿Mande? No, decía que era logarítmica. Ah, ok. Es directamente proporcional a la magnitud absoluta. Y ustedes conocen la ecuación del módulo de distancia, ¿verdad? Sí. La magnitud aparente menos la magnitud absoluta es igual al logaritmo de la distancia por, hay un, ¿qué? Menos 2.5 o algo así. Entonces, en esa ecuación tenemos, bueno, ahorita me estoy adelantando. Voy a pausar tantito. Eso, la relación de estrellas cefeidas la podemos utilizar para galaxias cercanas. También la podemos utilizar, por ejemplo, para cúmulos globulares que están aquí en el halo de la galaxia. ¿Sí saben cuáles son los cúmulos globulares? Sí, bueno, sí. ¿Sí? Bueno, entonces los cúmulos globulares son agrupaciones esferoidales de estrellas que orbitan, ¿sí? A la galaxia en un halo. De hecho, fue la primera vez, fue como se determinó el tamaño de la Vía Láctea. ¿Sí saben cómo se hizo? No. La primera vez que se... ¿Mande? No, preguntaba cómo se hizo. Me dio curiosidad. Cuando se calculó perdón, es que estoy viendo aquí. Ay, ¿cómo muevo aquí? Compartí pizarra, ¿están viendo la pizarra? Sí. Sí, bueno. El chiste es que lo que hizo Shapley fue un astrónomo, no sé si lo han escuchado en cosas de extragaláctica que vean. Tuvo un debate con Edwin Hubble. Pero bueno, el chiste rápidamente, bueno, ¿cómo dibujo? Así. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que la Vía Láctea, si nosotros la vemos, no, qué horrible. Espérenme. Borrar. Bueno, ya borré todo. Si nosotros vemos la Vía Láctea, más o menos de perfil, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un disco, ¿no? Y entonces vamos a tener, por ejemplo, al Sol aquí, ¿sí? Y ¿sí saben ustedes dónde están distribuidos los cúmulos globulares? ¿Por el centro? No, no necesariamente. Están distribuidos, son agrupaciones esferoidales de estrellas viejas normalmente, ya casi no hay formación estelar, porque ya casi no tiene gas, y entonces, yo creo que es más fácil si buscan una imagen en Google, ¿no? Sobre la distribución. Esto de aquí al centro es el plano de la Vía Láctea, ¿no? Aquí está embebido el brazo espiral. Y resulta que alrededor, esto supongamos que son cúmulos, cúmulos globulares, están los cúmulos globulares. Están orbitando, ¿sí? Tienen una órbita esférica alrededor de la Vía Láctea. Entonces, y resulta, aparte, que en los cúmulos globulares hay estrellas cefeidas. Para entonces, cuando Shapley va a hacer lo que les voy a contar, ya se conocía la relación periodo-luminosidad de las cefeidas. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, para esto les decía ahorita
que las cefeidas se pueden utilizar para medir distancias a galaxias cercanas. ¿Por qué a galaxias cercanas? Porque ya si nos vamos a corrimientos al rojo más altos, nosotros ya no vamos a poder ver estrellas individuales con un telescopio, ¿sí? Estrellas que tengan redshift más altos sí pueden tener, galaxias con redshift más altos sí pueden tener estrellas cefeidas, pero no las podríamos resolver con un telescopio, estrellas individuales. Y el chiste es que Shapley se dio cuenta que en los cúmulos globulares había estrellas cefeidas. Entonces se puso a calcular la distancia a cada uno de estos cúmulos. Entonces calculó la distancia de nosotros hacia un cúmulo, la distancia hacia otro, ¿qué hice? La distancia, así, en todos, obviamente este trabajo no sé cuánto tiempo costó, ¿no? Seguramente costó algunos años de tiempo. Se puso a calcular distancias a un montón, no me acuerdo cuántos, a cúmulos globulares. Entonces él nada más calculaba las distancias. ¿Y qué era lo que había? Y con las coordenadas, entonces con la distancia y con las coordenadas, pues ya les da una posición en el cielo, ¿sí? Y aparte lo que asumió correctamente es que estos cúmulos, ¿sí? Orbitan en una, digamos, esféricamente alrededor de la galaxia. ¿Y qué fue entonces lo que calculó después? Calculó, entonces como estimó eso, ¿sí? De que no, pues todos estos cúmulos, igual otro por acá, ¿sí? Todos estos cúmulos, orbitan, hacen una esfera alrededor del centro de la galaxia. Entonces, atinadamente, con esa suposición, dijo, bueno, entonces calculó el centroide, ¿sí? De esta distribución. Y el C-centroide, pues iba a ser la distancia del Sol, del diámetro, el radio de la galaxia, ¿sí? Así fue como lo calculó. Primero calculó con estrellas cefeidas que estaban aquí en cada uno de estos cúmulos globulares, calculó la distancia. Después, entonces, tenía una distribución esférica, calculó la posición del centroide de esta distribución y así fue como calculó por primera vez el tamaño de la Vía Láctea, ¿sí? Con estrellas cefeidas también fue como Edwin Hubble, ¿sí? Que hizo una de las aportaciones más importantes de la astronomía moderna, es que determinó la distancia a la galaxia Andrómeda, ¿sí? Entonces, mide la distancia a la galaxia Andrómeda y se da cuenta que es una distancia mucho mayor que el tamaño de la Vía Láctea. Entonces estas nebulositas que veían en el cielo no eran parte ni de la atmósfera de la Tierra ni del sistema solar, sino era un objeto extragaláctico. Entonces, así fue como nació la astronomía extragaláctica. Y esto de acá, lo de la galaxia Andrómeda, lo hizo Edwin Hubble. ¿Y qué fue lo que hizo? Observó también estrellas. Por eso es muy importante las cefeidas. De hecho, se les dice que son candelas. A este tipo de objetos y a las supernovas se dice que son candelas estándares, así se llaman, porque son unos indicadores de luz, de distancia muy precisos. Y entonces, bueno, así se determinó por primera vez el tamaño de la Vía Láctea. Así se determinó por primera vez que existen objetos que están fuera de la Vía Láctea, ¿sí? Y ya regresando a esto de las cefeidas, entonces estas cefeidas, como les decía, se utiliza para galaxias cercanas, ¿sí? O para dentro de la Vía Láctea, como les digo, en los cúmulos en los cúmulos globulares. Y ya después, para distancias más lejanas, como vamos a calcular, para objetos más lejanos, como vamos a calcular distancias, uno puede ser con la relación Tully-Fisher o la relación Faber-Jackson. Esta no la tengo aquí, pero existe otra. ¿Esta no sé si la han escuchado, la Tully-Fisher? No sé si han resuelto en algún problema de extragaláctica.
No, la primera vez, en mi caso es la primera vez que lo escucho. Bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata. Y hay otra que se llama Faber-Jackson, y así como, no. De hecho, no he escuchado que hace poquito le dieron un doctorado honoris causa a una astrónoma estadounidense. ¿No escucharon? La semana pasada creo que fue. No. ¿No escuchó? Bueno, pues esa está, Sandra Faber se llama, la de la otra relación que les digo, que ahorita les cuento rapidito qué es. Y por último, para ver objetos más lejanos, como lo vamos a hacer, pues con la ley de Hubble, ¿sí? Ya sabemos que entre mayor velocidad vamos a tener una mayor distancia. Y si tenemos una buena estimación de la constante de Hubble, pues listo, tenemos tenemos la distancia. Y entonces, aquí voy a ir rapidito. Entonces, esta es la escala de distancia. Sí, primero está el paralaje, luego el ajuste de secuencia principal, las cefeidas o RR Lira. Si han escuchado las RR Lira, es otro tipo de estrellas variables. Pero luego estas estrellas variables son de periodo más corto. Es la diferencia. Es una de las diferencias. Luego Tully-Fisher, supernovas. Lo repito aquí, ya saben cómo funciona el radar o la telemetría, ¿no? El paralaje también ya saben de qué se trata. ¿Sí? La secuencia principal. Ustedes pueden hacer, ay, perdón. Ustedes si observan un cúmulo de distancia, por ejemplo, pueden, por ejemplo, un cúmulo abierto. ¿Sí saben cuáles son los cúmulos abiertos? Sí. Sí, bueno, o bueno, de cualquier cúmulo en realidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Ay, ¿qué hice? Espérame. ¿Qué hice aquí? Ustedes van a observar un cúmulo, ¿sí? Van a observar las estrellas de ese cúmulo. Y entonces, ¿qué es lo que por ejemplo, este es un diagrama, color o temperatura. Este es un diagrama HR, ¿sí? En el eje X siempre van a encontrar la temperatura o el tipo espectral o un color, un índice de color. ¿Saben qué es un índice de color? Un B menos B, por ejemplo. ¿Sí? Un B menos B. Si lo saben, es la diferencia de magnitudes, ¿sí? De la magnitud que sea que estén hablando. Ese es un índice de color. Por ejemplo, un color por sí solo, una banda, o si yo tomo la magnitud en un filtro, ¿sí? Eso no me va a dar prácticamente nada de información, ¿sí? Salvo la magnitud aparente. Pero si yo me pongo a jugar, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen. Venga, está. Esta, por ejemplo. Déjenme compartirles una foto. Si en algo no queda claro, me interrumpen. Entonces, ¿sí ven esta grafiquita de aquí que tengo aquí? Sí. Esta es un espectro, bueno, un espectro sintético de una estrella tipo A0, ¿sí? Ya saben que una estrella tipo A0, por ejemplo, es como Vega. Y entonces tiene una temperatura de ¿cuánto? ¿Se acuerdan más o menos? Una estrella tipo A0, ¿qué temperatura tiene? No me acuerdo. Bueno, tiene el orden de 10.000 Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿ya vieron tipos espectrales de estrellas?
De que creo que ambas de que sí es color, pues se refiere como del tipo de color, ¿no? Ajá, la temperatura. La temperatura es directamente proporcional al tipo espectral de una estrella, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les voy a compartir pantalla porque estoy abriendo cuánta cosa. Listo. No, ¿están viendo un minion ahí? Sí. Bueno. Debe ser el niño. Mande. Vamos a buscar un ejemplo rápido. Esta imagen es un buen ejemplo. Fíjense aquí. ¿Sí? ¿Sí habían visto este tipo de imágenes? ¿Cómo está? Sí. Sí, bueno, aquí lo que tenemos son estrellas de diferentes tipos espectral. ¿Qué quiere decir de diferente temperatura? Las que están más arriba tienen mayor temperatura y las que están más abajo tienen menor temperatura. Sí, nada más están sobrepuestas así para visualizar, ¿no? Pero no quiere decir que esta tenga mayor flujo acá en el eje X. Ah, pues ahí dice flujo normalizado. Bueno, pero lo que quiero que vean con esto es que la forma de la distribución espectral de energía va cambiando paulatinamente, ¿sí? A cuando más nos vamos a otra temperatura, ¿sí? Aquí está pendiente de aquí, se va aplanando un poquito más aquí, se aplana más acá, aquí aparecen más líneas, bandas moleculares, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les decía ahorita que si nosotros tenemos una magnitud de un objeto como tal, no me va a dar mucha información, ¿sí? Pero si yo esta gráfica que estamos viendo aquí es una distribución espectral de energía de una estrella A0, ¿sí? A05. Y esto que está sobrepuesto aquí, esto si ven, V, V, Y, estos son los perfiles de transmisión de filtros, ¿sí? De diferentes bandas. Ustedes, por ejemplo, cuando ven la magnitud de un objeto, a lo mejor luego lo pueden encontrar en la bibliografía como M minúscula sub V. ¿Sí lo han visto? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese filtro UV va a ser la magnitud, sí, es solamente en ese filtro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Esto es para entender también las diferentes maneras de visualizar el diagrama HR. Si yo, por ejemplo, mido yo tengo un filtro, este filtrito. Esta es la curva de transmisión del filtro. ¿Sí me explico con esto o está hablando en chino? ¿Qué es una curva de transmisión de un filtro? Bueno, ¿qué es un filtro? Filtro es Y como yo, que, como las bandas que quieres agarrar, ¿no? Que dices, yo quiero agarrar esta longitud de onda hasta esta longitud de onda. exactamente, ¿sí? Yo quiero observar aquí, por ejemplo, este B, de 4.500 Armstrongs a 4.600 y algo, ¿no? Entonces, a mí, si yo pongo este filtro, este UV, ¿qué quiere decir? Este es un vidrio, un filtro, que nada más va a dejar pasar luz en este pedacito de longitudes de onda. Si yo observo una estrella, por ejemplo, azul, ¿sí? Yo voy a obtener casi no voy a tener señal, ¿sí? Porque casi no estoy recibiendo luz azul. Aquí estoy centrada, más casi es al amarillo. Entonces, eso es un filtro, ¿no? Este me deja pasar longitud de onda, nada más lo que hay alrededor de 5.500, nada más. No voy a ver ninguna emisión de acá. Entonces, existen un montón de sistemas de filtros. Estos son filtros. Y entonces, si yo es de esta estrella, es una estrella tipo Vega, yo la mido con un filtro en V, yo voy a tener esta magnitud de aquí, ¿sí? Si yo esa misma estrella
le tomo una imagen para medir su magnitud en Y, yo voy a tener esta magnitud de aquí. Sí, yo no voy a tener acá flujo, sino el flujo me va a llegar hasta acá. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense bien, mi magnitud en Y va a ser más brillante, perdón, en V va a ser más brillante, el eje Y es flujo, es intensidad y va aumentando hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomo a esta estrella con un telescopio y le pongo un filtro en B, esta va a ser mi magnitud. ¿Qué va a ser? Pues como 0.6, ¿no? Aprox. En Y, yo voy a tomar esa imagen, ¿sí? Y voy a tener menos, un poquito menos de 0.4. ¿Sí está claro? Entonces ahí yo voy a tener, si yo hago una diferencia de magnitudes, B menos Y, ¿eso qué me va a dar? ¿Qué me va a indicar? Me va a dar una idea de esta pendiente de aquí. ¿Sí está claro? ¿Sí me explico? Yo tomo la magnitud acá. Yo tomo la magnitud acá abajo. Yo las voy a tomar por separado, pues yo no estoy viendo el espectro, yo estoy tomando imágenes directas. ¿Sí? Aquí yo en esta gráfica yo nada más estoy sobreponiendo un espectro con fotometría para hacerlo ilustrativo. Pero yo mido aquí. Entonces, si yo tengo un color, ¿qué va a ser un color? Es una diferencia en magnitudes. B menos Y me va a dar una idea de esta pendiente. ¿Sí lo ven? Sí. Yo resto esto con esto de aquí y me va a dar esta pendiente. Y entonces, esa pendiente, fíjense acá, es proporcional o se puede, digamos, inferir en cierto rango de estrellas la temperatura. ¿Sí? Una estrella, si yo voy a ver nada más bandas individuales, ¿qué quiere decir? Nomás voy a tomar observaciones en el V, nomás voy a tomar observaciones en el Y, no me va a dar mucho, ¿sí? Salvo la morfología, salvo la magnitud, pero no voy a poder inferir propiedades físicas, ¿sí? Ya el color o resta de colores, que ya se llaman índices, ya es otra cosa, em, ya el color ya me va a dar, por ejemplo, esto. Y entonces, si yo puedo medir esta pendiente, sí, yo voy a tener una idea de la temperatura del objeto. Entonces, regresando al diagrama HR que tengo aquí, sí, yo les decía que el eje X, sí, este eje X lo pueden encontrar como temperatura, como tipo espectral o como color, porque el color es una medida de la temperatura, ¿sí? Un color muy negativo va a ser un color más azul. Después podemos hacer un ejercicio sobre eso. Un color más alto, más positivo o arriba de 1 o de 0, va a ser probablemente una estrella roja, ¿sí? Y entonces, bueno, en este diagrama de aquí yo tengo la temperatura y aquí yo tengo la magnitud, la magnitud absoluta en este lado, ¿sí? Y o la magnitud aparente acá. Esto es para un cúmulo que ya se le midió bien su distancia, ¿no? Porque se le puede haber medido con estrellas cefeidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Dice, mediante el ajuste en la secuencia principal en el diagrama color, sí, normalmente vamos a tener color, magnitud en el eje Y. Se puede calcular el módulo de distancia a un cúmulo. Fíjense bien, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros, la magnitud aparente, ¿cómo la podemos obtener de un objeto, del que sea? ¿Puede repetir la pregunta? La magnitud aparente de un objeto, ¿cómo la podemos obtener? Con su flujo. Sí, esa la miden directamente con el telescopio, sí. La magnitud aparente es diferente, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Es independiente de la distancia, ¿sí? Y entonces, ustedes ya dicen que me dijeron que ya habían resuelto algo de esto, ¿no? ¿Ya han utilizado esta ecuación, la del módulo de distancia?
Sí, sí, ya lo hemos usado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues está fácil, ¿no? Tenemos tres variables. Magnitud absoluta, magnitud aparente, magnitud absoluta y la distancia. Si yo sé estas dos variables o sé esta resta, yo puedo obtener la distancia de un objeto, ¿sí? Entonces, acá adelante, espérame, ¿dónde está? ¿Qué les iba a mostrar de aquí? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tomamos nosotros vamos a medir un cúmulo, el que sea, abierto o globular, vamos a tomar sus magnitudes, ¿sí? Las vamos a graficar y vamos a hacer una comparación con otro cúmulo al que ya se le conoce la distancia. Y entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos tres cúmulos distintos, ¿sí? NGC 6397, 47 Tucanaje, creo que este es cúmulo globular, no estoy segura. Tenemos estos tres cúmulos, tenemos, fíjense bien, el color B-Y, ¿sí? Este B-Y nosotros lo medimos, nosotros lo tomamos con fotometría directamente del telescopio, ¿sí? Y luego hacemos un ajuste, que quiere decir una diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya sabemos, ya está bien medido, ya es como un patrón. Si nosotros vamos a medir una unidad de longitud, por ejemplo, de la habitación en la que están ahorita, ¿con qué lo van a comparar? Con 1 metro, ¿cierto? Entonces, si nosotros de un cúmulo ya tenemos bien medida sus parámetros, su distancia, su magnitud, la magnitud absoluta de sus estrellas, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a medir ese mismo día, por ejemplo, ese cúmulo, ¿sí? Y voy a medir su ajuste. Entonces, yo voy a tener, fíjense bien, yo voy a medir, estas son las medidas, ¿sí? La magnitud aparente. Y yo la magnitud absoluta ya lo conozco, porque conozco la distancia. Entonces, voy a poder tener esta resta de aquí. Y esa la voy a comparar con mis otros cúmulos. Va a ser como un patrón. ¿Sí me explico? A veces no está tan digerible a la primera, pero es más, es así. Tenemos un cúmulo muy conocido, sabemos su distancia, sabemos su magnitud absoluta, ¿sí? Y también sabemos la magnitud aparente de ese cúmulo. Entonces podemos tomar su módulo de distancia. Y con eso voy a comparar las observaciones de mis otros objetos. ¿Sí está más o menos claro? ¿Y todo eso por qué? Porque conocemos el módulo de distancia y listo, ya nada más despejamos la distancia. Entonces, para este tipo de medida de distancias lo podemos hacer para objetos, por ejemplo, en la galaxia, ¿sí? En la galaxia en cúmulos, medimos los cúmulos, los graficamos en un diagrama, ¿sí? Y ajustamos más o menos cuál va a ser su secuencia principal. Si han visto las isocronas, ¿no? Que son las curvas de una etapa evolutiva en un solo tiempo. En un solo tiempo, en una sola edad. ¿Sí han visto eso? No. ¿Jóvenes? No, a mí no te puedo verlo. Bueno. Pero más o menos, o sea, igual para que tengan una idea, no creo que vayan, bueno, no sé, pero para que tengan una idea, si les preguntan algo de cómo ajustar como secuencia principal, pues esta es la teoría para hacerlo. Y esto nos lleva, por ejemplo, a las estrellas variables, ¿sí? Las estrellas cefeides tienen de 1 a 2 meses, las RR Lira son de menos tiempo, pueden tener
del orden de 8 horas. Esta es la posición de estos tipos de estrellas en el diagrama HR. Fíjense bien, aquí tenemos otra versión del diagrama HR. En el eje X tenemos el tipo espectral, ¿sí? Y en el eje Y tenemos la magnitud absoluta, ¿sí? Esta es una curva de luz de una estrella RR Lira. Esta es una curva de luz de una estrella Cefeida. ¿Qué pasó aquí? Fíjense bien, el brillo aumenta hacia arriba, ¿no? Aquí hay valores menores de magnitud absoluta. Entonces, ¿qué sucede aquí? La estrella se expandió, se expande, se va expandiendo y llega a un máximo, ¿sí? Dependiendo de lo que esté sucediendo, se va a volver a contraer. Pero fíjense bien, la expansión es más rápida que la contracción. ¿Sí ven? Aquí se expande muchísimo más rápido que a cómo se contrae. ¿Qué quiere decir que se contrae? ¿Por qué sabemos que se contrae? Porque va disminuyendo su brillo. Y nosotros ya sabemos que la luminosidad es directamente proporcional al tamaño. Entonces, si una estrella va disminuyendo de tamaño, pues también va disminuyendo su luminosidad. Y luego vuelve a suceder, que se vuelve a expandir, llega un máximo y así es. Aquí en las RR Lira es todavía mucho más lento el proceso de contracción que el proceso de expansión. ¿Sí? Aquí es una expansión y aquí no es una contracción. Eso, como les digo, lo sabemos perfectamente por esta relación del radio y de la luminosidad. Y entonces dice, las cefeidas presentan una relación entre su periodo de pulsación y su magnitud absoluta. Otra cosa que se descubrió con las estrellas RR Lira es que todas, sí, tienen la misma magnitud absoluta. Sí, todas están, como dice, están en la rama horizontal. Si han visto si han visto cómo están distribuidas las estrellas en un diagrama HR, entonces aquí tenemos esta rama, o porque le llaman rama horizontal, y qué quiere decir que en el eje Y todas pueden tener diferente temperatura. Fíjense bien, en el eje X cambia, ¿no? Pueden tener diferente temperatura, pero van a tener la misma magnitud, más o menos, ¿sí? Entonces dice, todas tienen una magnitud de 0.55. Eso se sabe. Entonces, ¿vale? ¿Eso a qué se debe? Según yo, lo que tengo entendido como magnitud absoluta es como que pones una estrella a una distancia, pues ya de 10 parsecs, ¿no? Entonces, ajá, ¿por qué todas las estrellas tendrían la misma magnitud absoluta? Entonces, todas las estrellas de RR son iguales. las de ese tipo, exactamente, son iguales. Así es, son iguales. Y entonces tienen la misma magnitud absoluta. En cambio, las de secuencia principal no son iguales. Hay unas que son más frías, hay unas que van aumentando su temperatura y por lo tanto, y va aumentando su luminosidad, ¿no? También. Entonces, pero la RR Lira efectivamente es un descubrimiento que se hizo que son iguales. Y entonces, aquí, pues resulta que alguien, no me acuerdo, Henrietta, aquí está, Henrietta Swan Leavitt, fíjense, en 1908, deberíamos todos de tener algo así de, un poquito de ese talento, ¿no? Para lograr llegar a todas estas conclusiones, ¿no? Que fue como lo hizo Shapley, como lo hizo Hubble, ¿no? De que asumen cosas, saben, por ejemplo, Hubble sabía lo de las cefeidas y lo aplicó para otro objeto y pues ¿qué pasó? Pues se dio cuenta que eran objetos extragalácticos. Pero ¿qué hizo esta astrónoma? Que no era astrónoma como tal, creo, de formación. No me acuerdo la verdad. Pero bueno, hace más de un siglo, en las nubes de Magallanes, sí, en las nubes de Magallanes están muy cerquita, en las nubes de Magallanes se pueden resolver estrellas individuales, ¿sí? Entonces se puso a medir curvas de luz. Se puso a medir curvas de luz y... ¿Y dónde está? No. Espérame, me adelanté.
se puso a medir curvas de luz, ¿sí? Y entonces se puso a graficar con la magnitud absoluta y se dio cuenta que está esta relación aquí. Esta era para... ¿dónde dice? O fueron en épocas distintas, creo. Cada uno de estos puntitos es una estrella, ¿sí? Entonces, esta estrella tiene menor periodo y tiene menor magnitud. Esta estrella de acá tiene mayor periodo y tiene mayor magnitud. Entonces, la pendiente de esta recta que se ajusta aquí, pues va a ser el exponente de la relación. Entonces, dice, utilizó cefeidas. Estas son efeidas de las nubes de Magallanes. Es más, creo que esta era en la nube 1 y esta en la nube pequeña. En la nube grande, en la nube pequeña, si mal no recuerdo. Y cada uno de estos puntitos es una estrella. ¿Qué es el periodo? Pues ya saben que es el periodo. Es un ciclo completo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto dura el ciclo? Si dura menos, va a ser menos luminosa. Si dura más, va a ser más luminosa. Entonces, nosotros lo mismo, podemos aplicar lo mismo, teniendo la relación esta del módulo de distancia, pues nosotros podemos hacer el cálculo. Tomamos la magnitud observada, medimos el periodo. ¿Qué pasa con medimos el periodo? Ese lo podemos medir, ¿no? Ese es lo que observamos con telescopio. Medimos el periodo y entonces yo con esta recta, ajustando aquí, posiciono mi estrella y entonces puedo obtener su luminosidad, ¿sí? O su magnitud aparente. Y entonces tengo su magnitud aparente, la sustituyo aquí y ya voy a poder tener la distancia. ¿Qué más era? Y aquí, y eso, en realidad, esa es la teoría detrás de cómo poder medir distancias a las cefeidas, ¿sí? Se conocía, no recuerdo por qué método, por ejemplo, las nubes de Magallanes, y entonces, si nosotros conocemos la distancia a la nube, pues podemos asumir que todas las estrellas que componen a la nube están a la misma distancia que nosotros, que es lo mismo que se asume cuando estudiamos los cúmulos globulares o los cúmulos abiertos. ¿Sí sabían esa suposición? Sí. Sí, bueno. Entonces, por eso se llegó, a esta relación, ¿sí? Si tú conoces la distancia previamente a estos objetos, ¿sí? Mide su magnitud absoluta, aparente, entonces puedes graficar esto. Entonces, de esto fue lo que se dio cuenta. O sea, de hecho, si ustedes se dedican a la astronomía más adelante, van a tener que trabajar, a hacer gráficas, a hacer relaciones, nos ayuda a determinar parámetros físicos, a determinar cosas que a lo mejor a simple vista no vemos, ¿no? Pero graficando una variable contra otra variable, nos puede ayudar a encontrar, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Que eso es algo muy, muy bonito y muy útil. Y entonces, una vez que sabemos eso, pues listo, medimos el periodo de un objeto. Entonces, si tenemos el periodo con esa relación, que no me acuerdo del exponente, que es lo que me dicen que no les dieron, ¿verdad? En el examen pasado. No, es que más bien yo estuve buscando también lo mismo. Vale, encontramos como una ecuación en el Caron. Y técnicamente sí, es como de formulazo, pero no nos dieron nada de la ecuación. De esta relación no les dieron ni el exponente. No lo sigue bien. ¿Y ya se lo aprendieron entonces? Era algo así como de menos 2.38 menos 1.40. Pues yo creo que entonces, dado eso, sería prudente que se lo aprendan. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? En que nos tengamos que aprender fórmulas, pero si ya les pasó una vez, pues entonces hay que poner atención y ni modo. ¿Más o menos? ¿Mande?
¿Es con más o con menos el 1.42? Ay, sí, no me acuerdo. Y no lo tengo aquí. No, aquí nada más. No, no me acuerdo con qué va. No me acuerdo cuál es el signo. 2.88 logaritmo de P. ¿Es menos? Sí, creo que es menos. Ok. Yo no sé, no sé la verdad. Ahí sí, yo les miento. Mejor consulten al Carol. Y aquí está. Y la última, bueno, penúltima, que entonces las relaciones del RR Liras, cefeidas, la podemos usar para nuestra Vía Láctea y para las galaxias cercanas. Si ya nos queremos ir ya a galaxias más lejanas, existen estos dos tipos de relaciones. Una es la Tully-Fisher y la otra es la Fabre-Jackson. Entonces, la Tully-Fisher aplica para las galaxias espirales, ¿sí? Entonces, nosotros con un espectrógrafo, por ejemplo, instalado en un telescopio, nosotros podemos determinar el espectro de una galaxia y eso nos va a ayudar a determinar su velocidad de rotación. Y resulta que la velocidad de rotación es proporcional a la luminosidad, ¿sí? Y aquí está la fórmula, con una proporción de la velocidad a la velocidad de rotación a la cuarta. Entonces, mayor es la velocidad en la que rota una galaxia, mayor va a ser su luminosidad. ¿Está bien? Entonces, y es esta gráfica que tenemos aquí, mayor velocidad, mayor magnitud aparente o mayor luminosidad. Y entonces, con eso podemos calcular eso, que es muy extraño, lo de la velocidad. Sí, la relación que sea la cuarta. Sí, y de hecho, para la otra, la que les decía, la de Fabre-Jackson, esa es para galaxias elípticas, es la dispersión de velocidades. Una es la velocidad de rotación, yo creo que ese término está claro, ¿verdad? Y la dispersión de velocidades, también entre mayor se muevan las estrellas dentro de la galaxia, mayor va a ser su luminosidad, mayor es su tamaño, mayor es su masa, entonces mayor va a ser su luminosidad. Y también eso no me acordaba, que era con el exponente también es a la cuarta. Una pregunta. Entonces, mande. ¿Todo eso se obtuvo de manera experimental o sí es de manera teórica? Experimental. Sí, a lo mejor no estoy segura si pudieron haber especulado, ¿no? Una galaxia, o por ejemplo como la de Hubble, ¿no? Una galaxia más lejana debe tener mayor velocidad. No sé si alguien en algún momento lo especuló, sí. Pero estos resultados, de hecho por ahí pueden buscar la referencia en el artículo original, fueron a raíz de observaciones. Y entonces, como les digo, ustedes, si se van a dedicar a hacer la astronomía, el hecho de graficar cosas nos ayuda a entender qué relaciones hay, cómo se comportan los objetos, y entonces podemos llegar a estas conclusiones. Siempre van a tener gráficas, siempre van a hacer gráficas, lo que sea. Y estas son observacionales. Entonces, estas son relaciones que son muy útiles y que se comprueban, ¿no? Que se comprueban, ¿por qué? Porque a lo mejor también en esta galaxia espiral, en la que por la relación Tully-Fisher te dio una distancia tanto, pues a lo mejor hubo una supernova y pudiste medir la distancia con la supernova, con la curva de luz. Con la curva de luz de las supernovas es más o menos lo mismo que con las cefeidas. Y puedes comprobar la distancia también, ¿no? Entonces ya son relaciones que están muy bien comprobadas. ¿Cómo las comprobamos? Pues con otros métodos. Si yo estoy viendo una galaxia elíptica que está muy lejana, ¿sí? Yo mido la velocidad de dispersión, con eso calculo la distancia, que es lo que mido también, yo puedo medir el corrimiento al rojo. Si ya tiene un corrimiento al rojo considerable que yo pueda detectar con mi telescopio, pues ahí también ya voy a obtener la distancia. Y entonces ya son comprobados. Y casi todas estas cosas son experimentales. Lo de las supernovas es lo mismo, ¿no? ¿Sí han visto que también son candelas estándares? No. No, las supernovas
Por eso son bien importantes. Por eso luego hay muchos mapeos de telescopios pequeños para detectar supernovas, porque son muy importantes para determinar distancias para objetos muy lejanos. ¿Por qué? Porque las supernovas son muy, muy, muy brillantes. Y entonces la podemos, no recuerdo el número, la verdad, pero las podemos encontrar hasta, no sé, se pueden detectar hasta galaxias de no sé qué redshift, ¿no? Entonces, es para objetos muy lejanos. Y entonces, ¿qué sucede con las supernovas? Sí, la supernova va va a explotar la supernova, nos va a llegar a nosotros el brillo. ¿Qué es lo que se descubrió con las supernovas? Que el brillo que vamos a tener en una supernova, esto ya es por la teoría involucrada en este tipo de objetos, no sé si lo han visto por ahí, algo más a fondo de las supernovas tipo A, pero bueno, se sabe, ¿sí?, que el máximo de este pico, es el mismo, perdón, para todas las supernovas. Eso tiene que ver con la masa crítica a la hora de explotar, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que se sabe, la conclusión, es que este pico es máximo, ¿sí? Entonces, si tengo otra acá, no. Entonces, si tengo este pico máximo, ¿sí?, que yo sé que es constante, yo ya sé cuál es, entonces, yo puedo hacer la misma relación que con que la magnitud aparente, ¿no? Yo mido la magnitud aparente de esta supernova, ¿sí? Y entonces, bueno, y se toma la curva de luz también, ¿no? El brillo puede disminuir, fíjense bien cómo está la curva. Puede disminuir hasta casi un poquito más de un mes después, ¿sí? Entonces, hay una explosión de supernova, se toma el brillo, ya se me perdió el cursor, se toma el brillo y entonces hacemos lo mismo que con las cefeidas, que con las RR lila, ¿no? Ya sabemos cuál es la magnitud que debe de tener y entonces comparamos con el módulo de distancia la magnitud observada con la magnitud absoluta y obtenemos la distancia. Entonces les digo que son importantes por eso, porque las podemos observar a distancias muy grandes. ¿Sí está claro esto de las supernovas? Entonces, en los picos más altos, siempre la misma magnitud para cualquier tipo de supernova. Siempre, para las 1A, tipo 1A. Ok. Para las tipo 1A es el mismo, ¿sí? Eso es constante. Y entonces, por eso también, como las cefeidas, se les dice que son candelas estándares, ¿sí? ¿Tiene alguna duda con esto? Y ya el último ya se lo saben, la ley de Hubble. Supernovas en galaxias cercanas, fíjense, estas son imágenes reales, no sé si ya habían visto este tipo de imágenes. Pues ahí, por ejemplo, aquí en la misma galaxia, tienen 3 supernovas, una en el 99, una en el 2007, una en el 2008, y con eso compruebas que tienen la misma distancia, ¿no? Aquí hay otra. Y ya no tenía aquí la ley de Hubble. Pero bueno, ya se saben cuál es. Ya se saben cuál es la ley de Hubble. Y fíjense el brillo de la supernova con respecto al brillo de la galaxia. A veces puede superar, ¿sí?, todo el brillo de la galaxia una sola supernova. Vean, de aquí está más brillosa que el centro de la galaxia. Afortunadamente alrededor de nosotros no hay posibles eventos de supernova. No hay estrellas supermasivas en la vecindad solar. Casi todas están embebidas dentro de los cúmulos estelares nuevos, nuevos, jóvenes. No están, por ejemplo, en la vecindad solar, sino sí, quizás sí podría ser un problema. Así es. ¿Tienen algunas preguntas con esto? En realidad fue pura teoría lo que vimos ahora, pero no. Y como no sé exactamente qué han visto o no, entonces creo que de todas maneras son importantes algunos conceptos. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, bueno, esto es más como relacionado también como con, por ejemplo, sino que esas supernovas pues son cosas que pasaban en el pasado, ¿no?
Ajá. Ok. Eso es más con con cosmología. Por ejemplo, ¿cómo qué cosas se puede obtener con esa supernova con cosas que sean actuales? O por ejemplo, ¿cómo calcular con eso de que la constante de Hubble es como los parámetros de escala y ese tipo de cosas? Las supernovas, pues, ¿cómo? Las supernovas, pues, nos ayudan, por ejemplo, para cosas como, no sé a qué te refieres con actuales. Por ejemplo, les mencionaba la vez pasada que ajustar la constante de Hubble, ¿no? Entre más lejano observemos, entre más lejanos tengamos, tengamos observaciones, tengamos distancias medidas con precisión, pues nuestro ajuste en la ley de Hubble va a disminuir el error, va a ser mejor. O no sé a qué te refieres con actual. En eso nos ayudan, por ejemplo, ¿no? A mejorar la ley de Hubble. De hecho, el último, creo que, bueno, no creo, estoy segura. Digamos que la última versión del valor de la constante de Hubble se ajustó con medidas de supernovas. ¿Sí? Se veían supernovas a galaxias más lejanas y más lejanas y más lejanas, entonces medías galaxias a distancias más lejos, más lejos, más lejos, y, y les podías medir su velocidad con un espectrógrafo instalado en tu telescopio, y ya ibas poniendo más puntos en tu gráfica la ley de Hubble. ¿O qué más? ¿O qué es con actual? Ah, no, es que era como que, por ejemplo, me ha tocado hacer como que algún que otro programa que te dicen que con los parámetros de escala, de que, no sé, por ejemplo, un programa que me tocó hacer fue de que te daban como que la Z del fondo de microondas, Uh-huh, con eso calculabas como que el parámetro de escala y con eso la densidad en ese momento. uh-huh. Como que me preguntaba también si, por ejemplo, con las explosiones de las supernovas o cosas así, se puede obtener como parámetros en ese instante o cosas así. No, ahora mismo que estoy tratando de hacer memoria, ¿qué dice? No, según yo no. No, no, no. Nada más te sirven para eso. De hecho se llaman candelas estándares, te sirven para medir distancias. Este, pero algo así como lo que dices, no. No, no, no. Que yo sepa, no. No he visto o escuchado algo de eso. El problema bueno, ahorita yo ya me tengo que ir, pero el problema que me enviaron, que todo empezó porque vi eso, ¿lo resolvieron el todo completo, el de las supernovas? El de las, perdón, cefeidas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad que para poder obtener esa temperatura es con ley de Beam, ¿verdad? Ajá, si tú conoces el máximo de emisión, por ejemplo, en este espectro que tengo aquí, si yo sé la longitud de onda máxima, yo aquí ajusto mi cuerpo negro y yo sé el máximo, entonces yo sé la longitud de onda del máximo y ya con la ley de Beam calculo la temperatura exactamente. La manera más precisa, bueno, aquí la puedo inferir, ¿no? Con el máximo de mi longitud de onda. Pero la manera más precisa de calcular la temperatura, la manera más bien la manera directa, no precisa. La manera directa de calcular la temperatura es conociendo el radio de la estrella. Si nosotros conocemos el radio, conocemos su temperatura. ¿Sí? Entonces, por eso es importante luego los trabajos estos de interferometría con radiotelescopios y eso para poder aumentar la resolución angular y poder medir los diámetros de las estrellas. Es importante porque ya son medidas directas, ya no estamos infiriendo. ¿Sí saben, por ejemplo, han hecho problemas de resolución, de uso de telescopios y esas cosas? Sí, de la de, pues, perdón, lo del diámetro El angular. parámetro, ¿no? El ¿Lo del parámetro qué? de Rayleigh. Venían, El parámetro de Rayleigh. venían varios. Sí, más bien, Pero la resolución, cómo aumentar, disminuir la relación con el radio del telescopio, con la longitud de onda observada. Es seno de z es igual a 1.22 por z sobre el diámetro del telescopio, ¿no? 1.22 por la longitud de onda sobre el diámetro del telescopio. Sí.
Sí. Y en ¿Qué dice? realidad no es el seno, es el ángulo, porque el seno es muy pequeño. Ah, pero ¿Recuerdan que para la aproximación de ángulo pequeño del seno, ¿se acuerdan cómo es? sí, de que Sí, es sí. parecido al ángulo. No, es que a veces como que nos piden, por ejemplo, hubo un problema, a mí como casi siempre los problemas que he hecho yo, por ejemplo, en el caso de usando esa fórmula, casi siempre nos piden que lo dejemos en ángulos. Pues ya Ah, ok. me prefiero mejor meter el seno y ya me ahorro tener que eso de transformar a radianes. Ese tipo de cosas. Ah, bueno, ok, está bien, tienes razón. Muy bien. Pero ya han hecho eso, ¿no? De resolución. ¿Y qué más? Ya vieron, yo recuerdo que algo me habían mencionado, estoy pensando para la próxima, de algo ya saben, por ejemplo, a partir de una curva de luz de tránsitos de exoplanetas, ¿cómo calcular los parámetros? Ah, sí, hicimos un programa de que con eso podemos calcular como el periodo cuando chocan, bueno, no cuando chocan, sino cuando es como el primer toque y cuando Sí. están juntos. Sí, hicimos un Y programa. calcular el radio, calcular la masa, todo eso. Sí, hicimos un Valeria nos También puso las un binarias. programa ¿Mande? de estrellas binarias, lo vimos. Valeria más bien un día nos puso un programa de eso. ¿Y de exoplanetas? Creo que sí hemos Específicamente no hemos visto, pero supongo que es lo mismo que binarias, ¿no? Sí, bueno, obtienes curvas, ¿cómo se dice? Ajustan perdón, órbitas circulares, órbitas keplerianas, ¿no? Que se ajustan a la tercera ley de Kepler. El porcentaje de caimiento de la luz, pues es proporcional al tamaño del planeta también, etcétera. Entonces, yo creo que sería bueno que hicieran otro ejercicio sobre eso. Calcular búsquense uno por ahí. Si no lo pueden resolver, me dice Salvador y vemos la próxima semana. Pero traten de resolver un ejercicio completo de calcular todos los parámetros orbitales de un tránsito a partir de un tránsito planetario. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, eso pueden hacer. Pueden búsquense en Internet. En Internet siempre hay problemas. Búsquense un problema de eso, de tránsitos planetarios y traten de resolverlo. Si no pueden, me dicen que no pueden y ya vemos para la próxima. ¿Sale? Pero con esa tarea yo creo que es prudente que se queden para No, pues, estos días. ver también en la asesoría que viene algo así, cosas de cosmología como factor de escala y ese tipo de cosas. ¿No vieron eso con Héctor? Es que sí lo hemos visto, pero creo que, o bueno, no sé si alguien se acuerda si lo vimos así de manera algo profunda. Cuando les dio asesoría a Héctor Ibarra. ¿No vieron eso? Yo le había comentado que vieran eso. ¿Qué vieron con él? Y es el asesor, el único asesor que no identifico. Vimos lo que fue Sí. El corrimiento, problema, ¿no? pero por ejemplo, cómo eso te sirve como para medir, ¿cómo se llama? No sé, cuando un planeta orbita o una cosa orbita una cosa y como que notas los corrimientos al rojo y al azul. ¿Qué tiene que ver el factor de escala ahí? Ah, no. Me refiero a que eso, creo que fue eso lo que vimos con él, pero creo que factor escala no vimos nada. Ok. Bueno, voy a ver si porque yo de todas maneras no puedo el jueves, pero voy a ver si pueden ver algo de cosmología para el jueves. ¿Sale? Yo le aviso a Geraldine. Porque ahorita ahora sí ya me tengo que ir. Y entonces, hagan algo de exoplanetas. Si tienen dudas, me mandan decir y ya vemos, yo creo que entonces vean algo de cosmología este próximo jueves. Si tienen dudas en específico, háganmela saber, ¿sale? Está bien. Antes de, ¿ok? Bien, entonces, bueno, pues sigan estudiando y yo creo que nos vemos pronto. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. que tengan buena noche. Nos vemos. Bye. Oigan, una pregunta, ¿quieren comentar ahorita el examen del domingo o ya se quieren ir? No.
¿Cuál es el examen de domingo? Ah, el que acabamos de hacer. Sí, Sí. el domingo. Sí, ¿Ese fue el domingo? Oh, chale. sí, fue el domingo. Sí, ¿no? Sí, hay que Sí. ver. Sí. Ah, ok. Realizo. ¿Cómo que no? Va, ok, empezamos de la primera. Pues ese estuvo bastante fácil. ¿Nadie tiene preguntas sobre la primera? Espérame, voy a pasar esta cosa.